¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo. Como les había anunciado ayer, hoy vamos a hablar de un asunto que afecta a todos. Cuando digo a todos, es a todos. Y luego, si no, nuestros invitados me lo desmentirán, pero tengo la sensación de que afecta igual a un niño pequeño, que a un adulto, que a un profesional, que a un directivo de una empresa, que al propietario de la misma o que a una persona que se dedica a sus labores en su casa. Les hablo del estrés, uno de los males de nuestro siglo y del siglo pasado. Y hoy vamos a profundizar en este asunto. Lo vamos a hacer en el tiempo de salud mental, en este programa que dedicamos cada mes, con la doctora Elizabeth Segura, que como saben es psiquiatra, médico psiquiatra, y además tiene un máster en psicoterapia humanista. Elisa, bienvenida. Buenos días. Buenas tardes, gracias. Y bienvenida de nuevo, porque esta temporada, hacía algunos meses que no estabas por aquí, ¿no? Así es, así es. Bueno, bienvenida. Y como siempre nos acompaña quien coordina todo el contenido de este programa y se pega el trabajo porque hay que documentarse, etcétera. José Ignacio García Luque, comunicador. Bienvenido, José Ignacio, como siempre. Muchas gracias. Familiar, muy contento de una persona con problemas de salud mental y por lo tanto sensibilizado por el asunto. Sí, pues aquí muy contentos de estar en la mesa. Bienvenidos a la nueva temporada también. Gracias. En nuestro primer programa de esta temporada, una vez al mes dedicamos este espacio. El objetivo, nos desligamos de la política, de la actualidad, para hablar de salud mental, porque nos parece que hace falta. Vamos a empezar hablando, Elizabeth, como decíamos, doctora, del estrés, porque queremos profundizar en él, ¿no? ¿Qué es exactamente el estrés? Ok. Es una respuesta integral biopsicosocial del ser humano ante estímulos que pueden ser estresores y que a la vez desbordan la capacidad de respuesta, la capacidad de demanda. La OMS lo define muy técnicamente, ¿no? Es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Entonces, la definición de la OMS y la definición quizás para la cátedra, ¿no? Para que sea más cercana al común y corriente. Es esa respuesta que el ser humano tiene ante una cosa diferente. Hablando a voz llana, cuando tenemos que recoger a los niños en el colegio, hacer de comer, la compra y el trabajo, estamos estresados. Dependiendo, por supuesto, dependiendo de las circunstancias de cada ser humano. Hay muchas personas que cosas sencillas se estresan, que hay otras que que tienen más aguante, por decirlo de alguna forma, y eso depende de los factores. Hay factores determinantes, desencadenantes, predisponentes. Es decir, por ejemplo, el estrés no se hereda, para empezar, pero sí, si ha habido familiares, antecesores o circunstancias duras y difíciles en la familia, quizás desde niños ya aprendemos a no manejar el estrés adecuado, porque hasta cierto límite hay un estrés adecuado y un estrés negativo. Lo que se llama, en términos científicos, el euestrés. Euestrés es algo útil, positivo, adecuado. Por ejemplo, cuando uno va a dar un examen, me estreso, porque tengo que estudiar, tengo que preparar las cosas. Doy el examen, he rendido bien o mal, pasa. ¡Ah, qué alivio, qué tranquilidad! O cuando alguien va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, pues bueno, tengo que estar bien, así, etcétera, me han recomendado aquí, he ido al psicólogo, a la psiquiatra, me han comentado cómo tengo que actuar. Genial. Pasa la entrevista de trabajo y pasa el estrés. Eso es el estrés positivo, el bueno. Pero si de pronto una persona que está ávida, por ejemplo, con el mismo estrés del trabajo y tiene el mismo día, por exagerar, 10 entrevistas de trabajo, entonces no termina de salir de uno y va a otro y a otro y a otro. Entonces eso se hace un estrés episódico, repetitivo y que quizás no le da suficiente tiempo para la recuperación. Volver a punto cero. Dice la doctora, no sé si estás de acuerdo, el estrés no se hereda, pero a lo mejor se aprende, ¿no? Porque si vivimos en un ambiente estresado... Claro, pasa lo mismo que muchas de las cosas que ha tratado aquí la doctora, y es que cosas que pueden ser elementales y puntuales, y hasta ahí no hay ningún peligro, pero como decía la doctora Ortica, las cosas que se van prolongando en el tiempo, entonces ese estrés es el que es dañino y puede determinar, lo podrá decir la doctora, en ya una enfermedad, una depresión, un cuadro de ansiedad, etc. ¿Cómo definimos los signos, los síntomas? Es decir, ¿esto es estrés o no es estrés? ¿Cómo sabemos? Bueno, sobre todo lo importante es que cada ser humano se dé cuenta
de sí mismo. Sí, como había dicho, esta curva de Gauss, ¿no? Viene el estímulo, pasa la desencadenante, llega a un pico máximo y luego baja, ya pasó. Ha sido un estrés agudo, sin mayores problemas, está tranquilo. Pero sí, en algunas otras personas que tengan alguna predisposición o lo que fuere, ese estrés, ese estímulo viene, llega a su punto máximo y no decae, sino que sigue con ese estrés presente. Entonces ya no va la curva normal, que viene el desencadenante, se estresa, sube el pico máximo y se devuelve. No, sino que mantienen. Entonces hay que ver, hay que conocerse, hay que identificarse, hay que aprender a ser bastante receptivos con uno mismo. Y ya luego hablaremos sobre lo que es las cosas humanistas, integrativas, más adelante. ¿Algún dato que tengamos del estrés? José Ignacio, decías tú antes que tienes ahí algunas estadísticas, no sé si... Sí, pues esto es ya 2 organismos internacionales muy grandes, uno lo acaba de mencionar la doctora, que es la Organización Mundial de la Salud, habla de que el estrés es la pandemia mundial, es decir, y la Organización Internacional del Trabajo, porque esto está muy ligado, tú lo hiciste en la presentación, va muy ligado a la actividad laboral, lo considera la gran epidemia de nuestros tiempos, con peligro muy grande para las empresas industrializadas y para las empresas comerciales. De hecho, tenemos una cifra alarmante en España, y es que el 81% de los españoles padecemos de estrés. O sea que muy por encima de la media europea. O sea, posiblemente ese 19%, que es una cifra ínfima, pues son los bebés y algunos mayores que a lo mejor ya están tranquilos porque ya tienen 90 años y se toman la vida de otra manera. Bueno, pero llevemos un dato positivo, porque claro, estos son ciudades muy fuertes como Valencia, Barcelona, en nuestro caso Lima, Bogotá, que son ciudades que de por sí son estresantes. Pero tenemos un buen dato para los que nos están viendo, y es que Canarias, y especialmente nuestra isla, es un paraíso antiestrés. Ahí con mucha razón la siguen llamando la isla, o la seguimos llamando la isla tranquila, donde menos porcentaje de estrés en todas las comunidades es la comunidad de Canarias. Es que son infinitos los factores, el tráfico, estás hablando, o sea, verte envuelto en un atasco que aquí habitual, afortunadamente no pasa, vamos, el laboral, familiar, económico, es que hay ir al supermercado y hacer cola en la caja y te estresas porque te desesperas, o sea, al final hay en nuestro día a día infinitas causas que nos pueden causar estrés. Así es, y más aún si tenemos una personalidad competitiva, que es a lo que apunta quizás el mundo moderno, la globalización y todo lo que sea, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se les exige más y más y más. Y tienes que ser perfecto, y tienes que ser mejor, y mira que aquel otro niño está haciendo aquí, y mira que aquel otro. Pues la sociedad misma nos estresa. Claro. Vamos a ver el primero de los vídeos. José Ignacio, preséntanos. Sí, fue escogido precisamente por la doctora Elisa, me pareció precioso, porque además nos permite dar 2 mensajes. El primero, tenemos la concepción de que las grandes productoras como Disney solamente les interesa el dinero y los temas de las películas hit, y resulta que tienen una división preciosa, muy valiosa, que es la división educativa. Y como es ya un problema tan grande, ellos han decidido hacer un vídeo sobre el estrés. Y el segundo mensaje que quisiéramos dar a través de este medio es que hoy en día hay unas ayudas preliminares antes de ir a pedir una ayuda, o si quieren mayor información sobre el estrés y cositas que pueden ayudarles antes de llegar a un psicólogo, a una psiquiatra, a un médico de cabecera. Es que hoy hay muchas ayudas. Parte de lo que yo hablo aquí no es que yo me lo sepa todo, sino que hoy en día las redes tienen una serie de información seria, importante, que es el estrés. Entonces los invito a que veamos este vídeo que es sobre la fisiología del estrés, qué es y cómo se produce. En forma de hecho por dibujitos animados, o con dibujitos animados explicados para que lo entendamos todos. Pues vamos a verlos antes de seguir hablando de la pandemia de nuestro siglo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo.
En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Ahí estábamos hablando, mientras veíamos el vídeo, que es muy gráfico y muy claro sobre el tema que estamos hablando. Este señor se generaba autoestrés, ¿no? En esta última parte, cuando empiezas a pensar o a inventarte cosas que no tienen que ver con la realidad prácticamente. Me va a despedir, está enfadado conmigo, que no me va a despedir, pero si me voy, al final te estás generando un autoestrés. Ya no es solo lo que venga de fuera, sino lo que tu cabeza te genera, ¿no? Exacto. Son circunstancias que causan uno mismo, a veces por muchas razones, pero que si no nos damos cuenta a tiempo, pues seguimos y no solo se hace un autoestrés episódico, sino que a veces se convierte en algo crónico. Crónico, claro. ¿Cómo viven los familiares el estrés de uno de sus miembros? Pues mira, por experiencia propia, ya lo decías tú al comienzo, de que todos sufrimos estrés. El estrés, decía Punset en una charla, que hay diferentes tipos de estrés y que uno es tan alto que ya no es estrés, sino es 4, es 5, es 6. Entonces, en momentos difíciles como los que he vivido yo o ha vivido otras familias que me están viendo, cuando hay un problema grave como una enfermedad mental, etcétera, pues sí hay que tener muchísimo cuidado con el manejo del estrés. Dicen los especialistas que afortunadamente
cuando se presenta un estrés, lo ideal es que haya en la familia una persona que sea el contra del estrés. Cuando, por el contrario, se suman dos fuerzas estresantes, pues el daño es violento. Porque cuando hay una persona que modera, una persona más tranquila, una persona que dice, no te preocupes, todo esto puede salir, esa persona positiva, pues en el caso de nuestra familia y de muchas otras familias se da ese equilibrio y hemos podido salir. Yo no quiero imaginarme donde mi pareja fuera igualmente estresada. El estresador es tú, ¿no? Claro. Además por temperamento, pero está la otra persona que es pasiva, que dice, tranquilo, mire, para esto hay una solución, llámate a la doctora Elizabeth, que ella te aconseja y tal. No, en serio, es ese freno. Pero entonces me encontré con cosas gravísimas. En el estrés está comprobado a nivel familiar que cuando el estrés rompe esas barreras y, como decía la doctora, se prolonga en el tiempo y se agrava y se va complicando, vienen los rompimientos, vienen los divorcios. Y entonces las cifras, que curiosamente, así como somos los que menos estrés sufrimos, miren la incoherencia que hay. Canarias es la primera comunidad de España con número de rompimientos. Y, como dicen los especialistas, pues muchos arrancan esos procesos de divorcio y separación por un estrés no manejado. Estamos hablando de que, según el último dato del Poder Judicial, 16 parejas se rompen cada día en el archipiélago. Exactamente. Hombre, a lo mejor eso, Elizabeth, es una causa para que no haya estrés, porque en vez de seguir con tu pareja ahí forzado y obligado, hombre, te separas. Por supuesto. Puede ser. Sí, tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Claro. Porque sí, yo soy de la idea que si no estoy bien y feliz con mi pareja, antes de seguir peleando y haciendo más grande el estrés y cronificándolo, pues mira, ¿sabes qué? Te quise mucho, ahora ya no, tú por tu lado y yo por el mío. Lo mismo con el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo que no me gusta, algo que tengo que hacerlo, obligada, tengo que levantarme todos los días a las 8 de la mañana para ir a hacer esto y esto y esto, y fíjense, encima no me siento reconocida y esto y lo otro, y el sueldo que me pagan tampoco me compensa, pues entonces preguntarse, ¿para qué es que estoy aguantando con esta circunstancia? En el trabajo, en la relación de pareja, en las relaciones sociales. A veces es chistoso, porque me acuerdo de una amiga que me dice, oye, yo vengo porque estoy fatal. ¿Qué pasa? No, es que tengo la próxima semana visita de unos amigos que vienen de la península y la verdad que yo no los aguanto. Pero entonces, ¿por qué no se los dicen? No, ¿qué van a decir? ¿Que cómo es posible? Y así, ya. O sea, a veces vivimos autogenerando ese estrés, autoengañándonos por el qué dirán. No, pregúntate a ti mismo, ¿cómo te sientes? Feliz, mejor, tranquilo, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado más de una vez, ¿no? Que debemos ser capaces de tomar decisiones y de, si molesta a alguien, oye, pues lo siento, pero tomar decisiones y hacer lo que nos apetece para ser felices, porque al final estamos aquí 4 días y de prestado, como se dicen los mayores. Las personas estresadas pueden tener dificultad para relacionarse con las amistades, las familias. Sí. Normalmente se dice que cuando una persona tiene dificultades en general y una de las puertas de entrada es el estrés, ya pasando del estrés agudo o el estrés crónico, pues se generan sentimientos de irritabilidad, de sentirse incomprendido, e incluso esos sentimientos lo proyectan en nosotros. Entonces dicen, no, como el vídeo que vimos, no, mi jefe es el que está enfadado conmigo, él es el que me trata mal, o mi pareja es la que me trata mal, o cosas por el estilo, entonces mejor me retraigo, ¿no? Mejor no digo nada y a lo mejor así pasa. Y ese es un problema de relaciones personales, con la pareja, en el trabajo, con los amigos y en el día a día a veces. Te estás consumiendo por dentro, ¿no? Como decía el vídeo, se está hirviendo por dentro, algo así, claro. ¿No? O sea, estás tragándote algo que te va a hacer mucho daño, ¿no? El estrés laboral, decía José Ignacio, la Organización Mundial del Trabajo dice que es un gran problema. Una gran epidemia, gran causa de baja laboral. La epidemia de nuestros tiempos, con gravísimos problemas que ya se están viendo. En España el 59% de los trabajadores han sufrido estrés y las incapacidades
o las bajas por este tipo de estrés van cada día creciendo. Entonces, ese estrés, dice el doctor Iniesta, que es el expresidente de la Asociación de Médicos del Trabajo, dice que el estrés es un enemigo silencioso que va paralizando a los profesionales hasta anularlos. Volvemos a lo mismo. El estrés en sí no es bueno, no es malo. Tampoco nos podemos quitar la idea de que no, el estrés es parte de nuestra vida. Lo vivieron los primitivos, lo vivieron en siglos antepasados y tal. Lo que pasa es que las circunstancias actuales son más estrés, ¿no? El ambiente nos lleva a una mayor... Entonces, en el caso laboral, pues sí, la cosa es muy grave, pero eso tiene que ver con otro tema que vamos a invitar a la doctora que nos lo traiga, que es todo el tema, por ejemplo, de la frustración, ¿no? Que ya lo habíamos tocado en alguna oportunidad, y es que cuando tú estás haciendo lo que no quieres, si tú vienes a presentar el programa y tú sueñas es con tener un hato de cabras, o si la doctora que es psiquiatra ha soñado toda la vida es con ser basquetbolista, pues realmente ahí se genera y es parte de lo que nos ofrece hoy esa sociedad competitiva. ¿Qué es lo que buscas? ¿Dinero? Pues entonces acomodé lugar, así mi vocación y mis talentos se vean frustrados. Pero ¿en qué consiste el estrés laboral exactamente? ¿Hay alguna definición para saber si tenemos o padecemos el estrés laboral, Lisa? Bueno, como tal, exactamente no está tan claro, pero sí se recomienda que si es que tú no te sientes del todo satisfecho y feliz con el trabajo, hablan los médicos de familia o los médicos generales del sentimiento de infelicidad. Quizás es un poco ambiguo, deletérea, ¿no? ¿Qué es el sentimiento de infelicidad? Bueno, algunas interconsultas, cuando yo estaba en el Servicio Canario de Salud, llegaba paciente estresado por distintos conflictos, pero sobre todo el sentimiento de infelicidad. Ese era como el gatillo de ellos para derivarlo, porque yo sé que nuestros médicos de familia están muy bien preparados en este campo, rotan muchos de ellos por la especialidad y en buena hora, pero ya el punto de alerta era sentimiento de infelicidad. Entonces, ¿qué es el sentimiento de infelicidad? Es ese sentimiento en el que ya no está a gusto consigo mismo, ya no con el trabajo, porque a veces pues sí, el trabajo es como es, que es lo que toca, que en fin, y gracias a Dios que tengamos trabajo, todo lo eso, en esta sociedad y en estos tiempos. Pero si ya ese trabajo no es capaz de reportar una gratificación, una satisfacción, aunque sea económica, pues entonces ya se va generando ese sentimiento de infelicidad, eso de no estar a gusto consigo mismo. Es lo más importante. Lo demás son cosas secundarias y que también tienen su peso, pero es vital ese sentimiento. ¿Cuáles son las principales causas, por lo tanto, del estrés? Bueno, si hablamos de causas, podremos, como había comentado al inicio, referirnos a los que son los factores. Pero dentro de los factores también podemos hablar de las cosas que son externas, es decir, del medio ambiente, del entorno. Hay quienes dicen que el cambio de temperatura, el pasar de verano a primavera, de verano a invierno, otoño, el cambio de estación, genera en algunas personas susceptibles, frágiles, estrés. Luego, también cuando a veces el hecho de estar en una ciudad grande, de vivir, como decíamos, Lima, Bogotá, Madrid, etcétera, el simple hecho de vivir o de tener que alternar con grandes cantidades de gente en ese metro, en esos autobuses, etcétera, también genera estrés a esas personas frágiles. No vamos a decir que todo el mundo anda estresado, no. Pero si ya hay factores predisponentes, factores determinantes y encima estos factores desencadenantes, pues hay un caldo de cultivo para el estrés. Eso es en cuanto al entorno. En cuanto a la parte interna, aquel vídeo del que se comía el coco, son cuestiones emocionales y sobre todo los pensamientos y las actitudes. Por ejemplo, hay gente que puede haber tenido una infancia dura en base a traumas, en base a malos tratos, lo que fuere, pero para eso existe la resiliencia. Aún así, si nos generamos una personalidad perfeccionista o una personalidad de víctima o una personalidad histriónica, todo eso es parte propia. Que bien es cierto, tienes toda una carga, una vida de dificultades, pero ciertas conductas lo has superado, estás aquí. Ese es
el kit del asunto. Si has logrado superar todo eso y estás ahora aquí, una persona adulta o un joven, pues entonces esos mecanismos de ser la víctima, de ser la persona demasiado perfeccionista o demasiado susceptible, hay que ir manejándolas, hay que ir buscando ayuda si no los puedes manejar, para ir poniendo, como dice, cada cosa en su lugar. Vamos a hablar de las consecuencias, porque esas son las causas. Variadas, múltiples, depende de la persona, de la fortaleza de cada uno, de cómo afrontas las cosas, pero el estrés tiene sus consecuencias. Como hemos dicho, en principio hablemos de cómo afecta al área personal, ¿no? Cómo afecta al entorno, de nuevo decimos, al personal, familiar, social, laboral, la persona que ya tiene detectada o diagnosticado un estrés. Bueno, la parte social lo dejo para José Ignacio. Voy a comentar un poquito y tomando el concepto de la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que es una alteración fisiológica a la cual se prepara o se pone alerta el organismo para la acción. Entonces, si vamos ahí y recordando el vídeo también, el corazón bombea con más frecuencia, más rápido. Eso puede producir a la larga un aumento de la presión arterial. Luego se van al médico y dicen, ¿pero qué me pasa? No, toda la analítica está bien, no hay ningún problema, pero tengo la presión alta. Ok, esa es una consecuencia de no haber manejado psicológicamente las dificultades. Otra de las consecuencias, si esa presión alta continúa, le das tratamiento y encima no se controla, puede llegar incluso a una insuficiencia cardíaca. Sí, esto es grave y es serio. O sea, a veces lo decimos o lo tomamos muy a la ligera, y no, puede llegar a una insuficiencia cardíaca. Otra de las consecuencias también es la diabetes, la obesidad, son cosas que van generando el estrés. Por ejemplo, hay personas que para calmar la ansiedad o el estrés comienzan a comer. No, es que eso me alivia, es que eso me calma. Otra consecuencia. Y la depresión, a la larga, depresión, ansiedad, problemas menstruales, problemas de disfunción eréctil, sí, en las vías sexuales. Claro. Y otro que le he dejado para el último y que me parece un poco gracioso, estaba revisando unas cosas y encontré una receta de un dermatólogo muy conocido de acá. Cuando yo fui al año siguiente que llegué, me empezaron a salir unas manchitas en la cara. ¿Qué será? Si yo uso mi protector solar, si yo tengo todo controlado, ¿qué pasa? Y el dermatólogo, pues aparte de darme las cremitas y todo lo demás, me dice, evite el café, evite el té, evite alcohol, evite tabaco y evite el estrés. Cierto. Qué irónico, ¿no? Irónico. Hay mujeres a las que le viene la regla si se estresan también, fuera del momento. Del periodo. O le afecta, como bien dices tú, a sus partes íntimas con un picor o pensando que a lo mejor es un tipo de hongo y es el estrés, ¿no? Decretado por los médicos. O sea que en el tema social. Pues yo voy a arrancar haciendo un paralelismo con la exposición de la doctora Elizabeth. La tensión. Así como los seres humanos sentimos la presión arterial que sube y que puede llegar a un infarto, pues en el ambiente social, desde la familia hasta el estamento más grande social, pasa exactamente lo mismo. Cuando hay una persona estresada, hay tensión. La tensión en el grupo sube. Ya lo hablábamos en la familia, cuando hay un José Ignacio estresado, pues la tensión sube. En las empresas, pues desde luego ya lo vemos, que ya lo hablan también de pandemia, la OIT, la Organización Internacional del... ¿Qué pasa? Lo que decía la doctora, si esa tensión no se controla, no se baja y por el contrario sube, llega al estallido y es el estallido social y entonces vemos en la parte pequeña cómo se rompen las familias, cómo los hijos, adolescentes o niños se van de la casa, como en una empresa entonces hay despidos, hay crisis y como ya en estamentos mucho más grandes pues vemos es cuando la sociedad va y rompe vitrinas, cristaleras, se toma la justicia por las manos, etcétera. Todo eso son síntomas de un estrés no manejado. Y quiero terminar con una cosa que me pareció bien interesante del ministerio, la especie de ministerio en el Japón que maneja los asuntos para mejorar la vida.
y es que están implantando en la mayoría de empresas grandes de coches, de electrodomésticos, ¿tá?, unos espacios para que los trabajadores hagan una pausa a la hora que quieran. Mira hasta dónde van. Y les tienen jacuzzi, les tienen piscina, les tienen billar, les tienen salas de relax, les tienen instructores de yoga y tal. Pues según las cifras, este experimento lleva unos 5 a 7 años, pues los resultados es que el estrés ha bajado tremendamente, porque, como decía la doctora Elizabeth, han encontrado que frente a sus generadores de estrés, viene que se sienten más felices. De todas maneras, los japoneses sí que viven en una sociedad estresada, porque aquí es tremendo, y los americanos, claro, encima sí, y los americanos sin duda han sido los precursores, porque empresas tan importantes como Google o Microsoft ya tienen sus espacios hace mucho tiempo, porque entienden que eso mejora el rendimiento del trabajador. O sea, cuando tú estás trabajando muchas horas delante de un ordenador, un momento estresado, tienes esas horas que dices tú de juegos, para charlar, de los videojuegos, en fin, un montón de cuestiones que lo que hace es desestresar al trabajador y aumenta la productividad, ¿no? O sea que, una cosa, hablando de tecnologías, las tecnologías nos estresan, las nuevas tecnologías, los móviles, las maquinitas, las PlayStation y todas estas cosas, los ordenadores, Elizabeth. Sí, hay estudios ya hechos que también son iniciales, preliminares, pero sí están comentando de que efectivamente el estar demasiado, entre comillas también, conectados a la tecnología digital en general, genera estrés, genera dependencia. Entonces, a veces los límites de hasta cuándo, hasta dónde está bien, qué tanto es adecuado, qué tanto no lo es. Hay algunas guías que se recomienda a los niños, por ejemplo, ¿no? Menores de 6 años que no se le dé todavía, porque ahora he visto ya niños de 5, de 4 años que ya están, o de 2 años que están, no saben ni hablar ni escribir todavía, pero ya están con, exacto. Entonces, también a los adolescentes se les recomienda que los padres todavía controlen algunas cosas, que le establezcan horarios, y a los adultos, pues que cada uno mida hasta dónde puede ser capaz de controlar, y de cuando en cuando pues hacer una desintoxicación tecnológica. Se recomienda un fin de semana out de todo, Facebook, WhatsApp, Twitter, en fin, un sinnúmero de redes sociales y de cosas que hay tecnológicas, bueno, que por un lado es muy bueno, pero por el otro, como todo exceso. Te genera estrés, o sea, cuánta gente las ves caminando por la calle mirando el móvil constantemente, o como suena el móvil lo dejan todo, o se dejan el móvil atrás, que de eso hemos hablado alguna vez, ¿no?, de la nomofobia. El estrés que le genera a esa persona también, las nuevas tecnologías. Vamos a ver el segundo de los vídeos, José Ignacio, sí, la vida y el estrés. Es la vida y el estrés, un vídeo de una historia muy bonita que sirve para que cada uno entienda que ese estrés también lo podemos manejar en la medida en que nosotros sepamos ser asertivos con las decisiones y las elecciones que tomemos. Que ahí me quería referir un poquito, lo digo por mi experiencia propia de 50 años trabajando y 46 de matrimonio, y es que el estrés, como decía el doctor Iniesta, se convierte en un enemigo que no nos permite tomar decisiones acertadas. Cuando uno está estresado y esto es muy frecuente que la decisión que tome, como decía el vídeo, yo voy a coger a ese jefe y lo tiro, y yo le voy a mandar su puesto pero es que es cierto que yo tengo que pagar una hipoteca, y tal. Pero muchos lo han hecho en la vida, o sea, decisiones que después les cuesta el remordimiento por un momento, eso lo genera el estrés. Pues vamos a ver ese vídeo que es precioso. Vamos a ver. Tazas que le dan forma y soporte a la vida, y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo, disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz,
inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. Principio hasta lo corta en... A ver, tenemos algún problema con el vídeo, me están diciendo. Sí. Creo que tenemos que volverlo a ver entero porque estaba empezado. Sí, yo lo hice bien, estaba empezado ya en el ordenador. Estaba bien. Entonces vamos a verlo de nuevo, en este caso desde el principio para conocer la historia, como dice José Ignacio, porque estaba la historia cortada, ¿no? Sí. Vamos a ver. Tazas que le dan forma y soporte a la vida, y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo, disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz. Inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. Bueno, pues ahí estaban algunos de los consejos que nos dan para no estresarnos, como decía. Uno mismo puede trabajarse el no estresarse. Sí, el cuento era muy sencillo. El cuento es que un profesor que habían pasado muchos años invita a sus exalumnos, que ya todos eran profesionales, a tomarse un café. Y entonces pone diferentes tazas, unas más ordinarias, unas más finas, unas muy elegantes, otras más informales, y les ofreció y dijo, cojan. Y curiosamente todos escogieron las más elegantes, las más costosas y tal. Entonces él dejó, le sirvió el café a este maestro ya retirado, sabio, y al final les hizo una reflexión sobre la vida. Les dijo, eso es la vida. La sociedad nos lleva siempre a escoger lo mejor y por eso a veces nos peleamos. Hubo dos personas que querían coger la misma taza y tal, pero eso no es la vida. Lo importante era el café. Lo importante era el café. Entonces, ¿cuántas veces dejamos de disfrutar el café? ¿Cuántas veces dejamos de disfrutar la vida por estar pensando en la taza, claro, que es lo menos importante? Efectivamente. ¿Cuándo tenemos que pedir ayuda? Elizabeth, ¿alguna cosa que nos diga, ojo, cuidadito, hay que ir a un profesional? ¿Cuándo pedir ayuda? Sobre todo cuando ese estrés escapa a nuestras manos. Es decir, si la curva, otra vez, no se completa, entonces hay que estar alerta. ¿Qué pasa una o dos veces? Tranquilo, no pasa nada. Pero si ya a partir de la tercera, cuarta vez noto que no me relajo del todo, noto que me está afectando para dormir, me está afectando en la alimentación, me está afectando en alguna otra área física o personal o familiar, entonces hay que estar alertas. Porque justo ahora recuerdo, por ejemplo, hablando un poco de las cosas personales, ¿no?, y familiares, va a la consulta un jefe, ¿no?, de estos cuadriculados que son militares y de las armas, y me dice, no, si yo estaba muy bien hasta hace un mes. ¿Qué ha pasado hace un mes? No, me dice, es que hace un mes tengo problemas con el trabajo, pero bueno, yo lo sé llevar, el trabajo no hay problema. Lo que sí me preocupa es que ahora ya estoy irritable en casa. Entonces, ya mi mujer me ha dicho, oye, ¿qué te pasa? Mírate. Entonces, ha sido una voz de alerta. Y efectivamente, he puesto más atención y estoy un poco más gritón con mis niños, y esto así, y esto así. Entonces, esas pequeñas cosas que a veces las dejamos pasar, hay que tomarlas en cuenta. Y si alguien nos dice, o más de uno, o más de dos, nos comenta algo, mira, has cambiado, te veo diferente. Si es para bien, muchas gracias. Pero si me están dando el voz de alerta de que hay algo diferente y que no es tan beneficioso, pues hay que pedir ayuda. Estamos siempre dejando claro que no es un momento puntual, puede estar irascible en un momento puntual, sino cuando es una cosa crónica, continua, ¿no? ¿Y a quién vamos? ¿A qué especialista, Elizabeth? Bueno, en teoría el estrés, el médico de familia, el médico de cabecera está bien preparado para saber descartar, para saber identificar signos y síntomas. Y si es algo leve, sencillo, pues él lo puede manejar. Y si no, si ya es una cosa más crónica que necesita otro afronte, otro enfoque o más tiempo, porque a veces el médico de familia
no tiene el suficiente tiempo para poder escuchar, para poder reflexionar con el paciente o con el usuario, pues lo pueden derivar a los psicólogos o puede ya buscar, dependiendo si es una cosa más grave que necesita tratamiento, pues a un psiquiatra o a los psicoterapeutas, que ya luego... Hablaremos de eso ahora, pero tratamiento primero. Yo creo que es importante, ¿cuál es el tratamiento ideal para una persona que tiene estrés? Yo, como psicoterapeuta humanista integrativa, yo siempre prefiero primero buscar los afrontes personales, buscar sus propias herramientas con ellos mismos. Pero ya, si esa escala se ha hecho o si esa fase se ha manejado y aún así persiste, entonces ya podemos pasar a la medicación, si es necesario, pues benzodiazepinas o dependiendo, porque hay gente que tiene estrés pero lo manifiesta a través del insomnio. Me dice, no, yo no siento angustia, yo no siento esas molestias, esas cosas de otras que me dicen otras personas, pero sí tengo problemas para dormir. Bueno, pues entonces su tratamiento específico, algo hipnótico o lo que fuera necesario. Y antes de llegar a eso, José Ignacio, a lo mejor un cambio de hábito. Ahí va yo. Ya desde el punto de vista personal, lo conté en algún programa que estábamos los tres, en que yo en alguna oportunidad me fui a trabajar a una compañía de seguros, a dirigir toda una parte de mercadotecnia y tal, con vendedores y todo, ganando muy buen dinero, pero dejando lo que a mí me gustaba, que era la comunicación, la televisión, la radio, tal. Y me fui estresando hasta el punto de que antes de llegar todos los días a trabajar, yo vomitaba. Esto se me convirtió en un infierno. Fui a almorzar con un psicólogo amigo mío, nos tomamos el almuerzo y me dijo, mira, muy sencillo, deja el trabajo. Yo le dije, pero ¿cómo? ¿Y la hipoteca? Y entonces, mira, tengo que pagar esto. Y de una forma muy simpática me dijo, mira, yo soy psicólogo, no asesor tributario ni asesor laboral. Y efectivamente, ese diciembre, eso fue como el mes de noviembre, ese diciembre tomé la decisión, no puedo seguir así, estoy dañando mi relación de familia, estoy dañando mis relaciones. Renuncié y se me fue el estrés. Entonces también ese cambio de hábito. Dicen que es importante romper los ambientes tóxicos, las personas tóxicas. Si te hace mal verte con una persona, pues es mejor no verla. O sea, hay muchas cosas que antes de llegar al médico, antes de llegar al tratamiento farmacológico, pues son cambios que se pueden hacer y que dependen de nosotros mismos, como la taza de café. Efectivamente. Hablabas de la psicoterapia, pero la psicología humanista, esa es otra fórmula, ¿no? Elizabeth. Sí, la psicoterapia humanista enfoca sobre todo a lo que es la empatía, a lo que es actuar con coherencia, a lo que es buscar la autenticidad. Porque en general un terapeuta humanista, integrativo, no da consejos. En general ningún terapeuta da consejos. Yo siempre les he dicho a mis pacientes o a mis amigos en general, yo como terapeuta no doy consejos. Para consejos quizás el abuelito, el cura de la esquina, etcétera, que te pueden servir. Porque un consejo es decir, a mí me sirvió esto para esto. Ese es un consejo. Entonces, pero a veces ese consejo que le sirvió a una persona X no le sirve a todos. Por lo tanto, los terapeutas no damos consejos, tampoco damos interpretaciones. ¿Por qué? Porque las interpretaciones en aquellas épocas antiguas del psicoanálisis y algunas otras corrientes, pues se dedican a buscar el por qué. Ah, tú tienes ansiedad o estrés porque quizás a tus 3 años de edad pues tuviste un trauma. ¿Y eso de qué me sirve? De nada. Por lo tanto, una psicoterapia humanista no interpreta. Tampoco da pautas de conducta. Por ejemplo, no, es que tú sal a divertirte, sal a pasear. De pronto va y viene y dice, es que estoy estresada, pero mis amigos, mi padre, mi madre, etcétera, la gente que me quiere me dice que me divierta, que cambie de hábitos, que esta cosa. Un momento, sí, esos son los consejos, las recomendaciones, pero eso no te ofrezco. Yo lo que te ofrezco es ser un compañero del camino. Un compañero o compañera del camino que te acompaña en el proceso que tú vas a empezar, que te va a apoyar en determinadas circunstancias. Por lo tanto, el proceso terapéutico te va a permitir conocerte mejor, ampliar tu capacidad de darte cuenta e integrar las experiencias dolorosas. Porque si yo me doy cuenta que una situación
X me estresa, pues entonces me pregunto, ¿para qué será que sigo aceptando esta situación? Entonces, cuando vamos a ir desgranando esas razones, circunstancias que me mantienen allí en ese estresor, pues vamos a ir a buscar quizás que sí, que nos viene de más atrás, que quizás tenemos un patrón de conducta aprendido o una forma de vivir la vida porque creemos que eso es lo correcto o que eso es lo adecuado y no necesariamente es lo adecuado. Quizás nos sirvió en una época, quizá cuando éramos niños o adolescentes que dependíamos de otros, que no teníamos la capacidad suficiente para decidir, para razonar o para ser independientes y autónomos, nos sirvió. Pero ya ahora como adultos ya no nos sirve. Por lo tanto, si no nos sirve, pues hay que buscar cambios, pero cambios profundos. Sobre todo, el propósito principal de la psicoterapia humanista es que consigas sentir, pensar y actuar de una forma armónica e integrada. Es decir, lo que queremos es que tú asumas la responsabilidad de tu propia vida, no que te pongas en la fase del víctima, ¿no? Ay, pobrecito de mí, que nadie me ayuda, que fíjense cómo me maltratan, que mira aquí, que mira allá, que estoy solita, no, o que estoy solo, o que mi mujer me ha dejado, o mi marido, etc. No, esas son circunstancias de afuera, es el externo, pero lo más importante, ahí va lo de humanista, es el ser humano, eres tú. Si tú quieres, puedes seguir... Tomar las riendas de tu vida y llevar el caballo donde tú quieres, ¿no? Exactamente. Que es de lo que se trata. Pero antes de llegar al estrés, seguro que hay un montón de fórmulas para evitarlo. Al estrés digo, si me permite la expresión, enfermizo o patológico. De acuerdo. El estrés patológico, no el estrés del día a día, de esto que decimos puntual, sino el estrés patológico. Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar llegar a él, ¿no? ¿Podemos dar algunas sugerencias, algunas pautas? Sí, yo creo que por lo menos en mi experiencia personal y social, en lo que hemos trabajado con grupos, yo creo que hay unos consejos que son muy sencillos, muy prácticos. Por ejemplo, hacer lo que te gusta. Una cosa tan elemental como esa. Yo soy un amante de la música y a mí la música me desestresa. Depende de la música. Porque si pongo la última, de las últimas generaciones, pues pero una música... Si escuchas la letra ya... Una música clásica bien llevada, una música canaria, que además me fascina, me desestresa. Me desestresa en algún momento de mi vida que estuve con algunos problemas graves, un consejero, de los que tú decías, me dijo, vete a la orilla del mar y dedícate a escuchar los sonidos del mar y disfruta con los colores del mar. Y todo. Oye, qué rico, ahora lo hago con frecuencia. Visitar gente agradable. Cuando tú estás estresado y hay gente que es positiva, que es de buen humor, pues a mí me sirve muchísimo. En mi caso particular me gusta leer. Entonces también hay que escoger la lectura, porque si escoges una lectura que te va a llevar a más conflictos y más confrontaciones, pero escoges una lectura, pues bien. Y sobre todo algo que lo hago no desde el punto de vista confesional, sino trascendente, la vida espiritual. A este mundo venimos a una misión, pues entonces busquemos esa trascendencia, hacer lo que nos gusta. En mi caso soy una persona que desde niño tengo una tendencia altruista de pertenecer a asociaciones y apoyar grupos, y a mí eso de verdad me ayuda entonces buscar como esas cosas que nos gustan. Ya la doctora dará algunas recomendaciones. Sí, bueno, las recomendaciones, ¿no? ¿Qué hacer con el estrés? Hay quienes comentan relajarse, sí, pero ¿cómo me relajo? Justo este fin de semana pasado estaba en un taller de yoga y qué maravilla, sinceramente, es entrar en alguno de estos ejercicios, porque, por ejemplo, este ejercicio del yoga tiene tanto su parte física, de ciertas posturas y posiciones, porque a veces estamos acostumbrados a ir por la vida de esta forma, y esa es una postura depresiva, una postura de, bueno, pues denme todo lo que ven. No, el yoga te enseña a cambiar de postura, a abrir tu pecho hacia adelante, a coger la vida con optimismo. Aparte de eso, también tiene toda una filosofía posterior,
de ir a ese crecimiento espiritual, a esa trascendencia, porque las necesidades en general, como ya lo decía Maslow, van de las básicas, el comer, el vestirse, el sobrevivir, pasan luego a las necesidades de cultura, de ocio y tiempo libre, luego las necesidades psicológicas, afectivas, y finalmente cuando ya tenemos más o menos todas esas más o menos solucionadas o más o menos llevaderas, que es entre comillas nuestro mundo actual, necesitamos, dice, de algún modo ser trascendentes. Entonces, satisfacer esas necesidades espirituales. Aparte de eso, también se recomienda o se dice una dieta saludable. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a veces hacemos o comemos como una intoxicación, como una autoagresión. De pronto hay quienes se van, o como eran los romanos, para no dar ningún ejemplo cercano, que se iban y comían y se atiborraban de tanto, e incluso a veces tenían que vomitar para seguir comiendo. Entonces, sin llegar a ese extremo, hay gente que cada uno se evaluará qué es lo que estoy comiendo, hasta cuánto, etcétera, etcétera. Otra cosa es ser asertivo. Claro, me dice hace como 2 semanas una chica me dice, sí, Elizabeth, tú me dices que sea asertiva y que esto muy bien, y como ya, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Me dice, ¿cómo soy asertiva? ¿Cómo? Bueno, hay bibliografía y hay también cuestión de preguntarse a la conciencia. ¿Esto que estoy haciendo me gusta, me hace sentir bien? ¿Lo que estoy reaccionando va coherente con lo que quiero, con lo que siento, lo que pienso y lo que actúo? Porque eso es vital. Pensar, sentir y actuar en coherencia y en congruencia, porque a veces pues dicen, sí, qué maravilla, damos una ponencia, que el estrés, que la solidaridad, la inclusión, etcétera, damos consejos, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. Claro. Pues eso que digo, eso que pienso, debo sentirlo y además practicarlo, predicarlo con el ejemplo. Otra de las cosas quizás es organizar el tiempo, es vital. Es vital. Yo, desde que aprendí en la universidad hace ya muchos años a llevar una agenda, me encantan las agendas. Tengo mi agenda para el trabajo y mi agenda personal, porque así me organizo. Sí, yo tengo una memoria brillante y muchos dirán, sí, yo tengo mucho más que tú, pero siempre es bueno una ayudita, siempre. Es verdad. Algo de deporte, supongo. También, caminar. Por supuesto. Estamos llegando al final y no me gustaría que nos fuéramos sin hacer un repaso rápido de todo lo que hemos hablado. Primero recordar brevemente qué es el estrés, Elizabeth. Sí, el estrés son esas circunstancias que te van a conllevar a una alerta, un estado de alerta, para prepararte para la fuga o para la defensa. Síntomas más comunes para saber o detectar que tenemos estrés. Puede ser el insomnio, puede ser molestias digestivas, cefalea, una serie de síntomas que son psicosomáticos, entre otros, taquicardia, sensación del nudo en la garganta, etcétera. Y hay que pedir ayuda. Sí. Siempre terminamos ahí. Siempre. En ese punto. Yo soy un convencido de que hoy en día, gracias a Dios y a la vida, los que hemos sufrido y en carne propia enfermedades mentales y familiares y tal, hoy, como dice un amigo sacerdote que tú conoces, Chema, el de la Oliva, dice, el que quiere sufrir es porque quiere. Hoy en día, para esas personas que sufren, lo voy a decir así en mis términos, una pastillita, una buena psicoterapia, es que es tan fácil salir hoy en día del problema que recuerdo una persona que dijo, que la trató inclusive la doctora Elizabeth, muy cercana a nosotros, que después de haber sufrido 60 años sufriendo, y palabras de ella, haciendo sufrir, la trató la doctora con una pequeña ayuda farmacológica y después decía, hasta que murió, qué tonta fui. Los 60 años. Porque creía que ir donde la doctora psiquiatra era estar loca. Pues gracias a la doctora y a la farmacología de hoy en día existen esos milagros. Yo no me quiero ir sin un segundo, que es uno de los problemas sociales que más están afectando a España. Ya la Organización Mundial dio una alerta diciendo los niños españoles se sienten cada día más presionados. Estamos con el país de mayor
abandono escolar de la Unión Europea con un 31.2, el doble de la media europea. Y hacen un resumen muy especial que tiene que ver con todo lo que habló la doctora, y es: a los niños y jóvenes el estrés les está generando por exigencia exagerada en los deberes y el alto rendimiento, competencia, competitividad. El fracaso escolar les genera: perdiste el año, tanto, ¿para qué sigo estudiando? Me voy a criar vacas. Ojo, señores y padres y abuelos que me están oyendo, el bullying, porque ya no genera estrés solamente a la víctima, sino a todo el grupo. Dice, y ahora me tocará a mí. Claro. Yo no quiero que el día de mañana me pase a mí. Problemas en la familia, como hablábamos, la separación de los padres y los divorcios. Señores, no estoy diciendo que no se separen, piénsenlo muy bien, porque es uno de los detonantes del estrés. Y desde luego la aparición, las dificultades económicas, que no las hemos mencionado, y una enfermedad grave en algún miembro de la familia o la muerte de un familiar. Ahí está lo que dice la Organización Mundial, diciéndole a España: alerta. Correcto. Los niños siempre hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí. Elizabeth, si nos quedamos sin tiempo, no vamos a estresarnos. El fin de semana, por favor, ya medimos el tiempo. Ya. Bueno, claro, no seamos estresados, que yo estoy tomando mejor. Y nosotros volvemos ya, gracias, hasta la próxima. Nosotros volvemos el lunes. Mañana tienen El Objetivo, pero lo tienen con Manu Ribeiro como cada viernes, con entrevistas y muchas más cosas que ver este fin de semana. Les dejo con Rosy, que viene a hablar de un libro y de una escritora que dio un vuelco en su vida en un momento dado, porque no era feliz con lo que estaba haciendo. No se lo pierdan. Y esta noche también Volcán Motor. Que descansen. Hasta el lunes.